Los sistemas informáticos de hoy en día son muy diferentes a lo que eran hace 50 años atrás. Hoy en día tenemos los componentes de la máquina en la llamada arquitectura de von Neumann, que implica que el circuito principal componga de tres elementos indispensables. CPU, que es la unidad de procesamiento donde los números binarios se procesan y se hacen cálculos. RAM, donde se deposita la memoria temporal y el almacenamiento, ya sean discos rígidos o memoria integrada, donde los programas se almacenan para ser leídos posteriormente. Esta arquitectura no existía hace 60 años atrás, por lo que en esa época eran componentes primitivos. Su funcionamiento era el mismo, pero en distintas piezas. Lo que teníamos en esa época era un circuito único, aparatoso, que ocupaba habitaciones, que estaba conformado por relés, tubos de vacío, válvulas, transistores, todas cosas primitivas. Hoy en día tenemos esas piezas simplificadas en lo que llamaron posteriormente componentes discretos. Luego de que Jack Kirby en 1947 inventara lo que es el microchip, todas esas piezas eran fácilmente soldadas en una placa principal y todos los componentes ya eran chatos, no presentaban sobrecalentamientos y tampoco eran muy costosos. Ese tipo de invenciones llevó a que Intel llevara su primer procesador en serie a ser fabricado. Ya en ese momento, antes de que Intel empezara a hacer estos diseños, todos los CPUs eran fabricados para la máquina a medida. No existía la producción en serie. Cada CPU, cada componente de la máquina era hecho por científicos y no empresas. En ese momento las máquinas eran muy primitivas. No tenían escritorios, no tenían audio. Eran primitivas básicamente. No teníamos pantallas, teníamos tubos, teníamos cosas iluminadas que significaban interpretaciones. En ese momento las máquinas eran hechas principalmente por universidades, laboratorios, oficinas de gobierno que tenían todos los componentes a su alcance. En ese momento no teníamos máquinas para escuchar música, almacenar información, para estudiar ese tipo de cosas. En ese momento lo que era la carrera armamentística. Estados Unidos usó esas máquinas, principalmente la guerra de Vietnam, para calcular proyectiles, datos militares y ese tipo de cosas. Los componentes discretos hicieron que las máquinas en ese entonces empezaran a evolucionar exponencialmente. Ya en ese momento ya no teníamos CPUs, como hablé del caso de Intel, ya teníamos máquinas que se empezaban a fabricar en serie. Y así fue que empezamos a tener las computadoras principales que ya eran PCs, o sea, computadora personal. Hoy vamos a hablar acerca del modelo de von Neumann. Este científico que ha creado en el año 1945 uno de los modelos que está utilizado hoy en día, donde justamente encontramos que también no solamente fue un modelo, sino parte de la arquitectura de lo que ha creado. Lo que vemos principalmente en el modelo de von Neumann es la memoria principal, como también la CPU, donde se encuentra contenido los contadores de programas, los registros, la unidad aritmética lógica, la unidad de control. Y por fuera de estos elementos, en la parte periférica de la CPU y la memoria principal, vemos el sistema de entrada y salida. Dentro de la memoria principal, lo que encontramos es que hay datos. Estos datos están entre ceros y unos, que justamente son los datos binarios. Estos datos están contenidos en elementos que justamente están formados dentro de una pila de datos, donde cada uno se encuentra en una fila uno debajo del otro. Estas son distintas instrucciones que están formadas dentro de la memoria principal. Estas instrucciones que se encuentran en la memoria principal van a ir directamente hacia la unidad de control, donde justamente la unidad de control lo que va a hacer es que los elementos que les haya pedido la memoria principal los va a ubicar sobre este lugar, y lo que le haya faltado volverá otra vez a la memoria principal para volver a pedirle los elementos que sean necesarios. Una vez que llega a la unidad de control, vemos que todos esos datos que son utilizados en ese momento vamos a llevarlos directamente hacia la unidad aritmético-lógica. Acá lo que encontramos son los datos que son para realizar sumas, restas, multiplicación, división o también la función que se realiza con el número. Dentro de la CPU también vemos que podemos encontrar registros donde se encuentran más división o también la función que se realiza con el número. Dentro de la CPU también vemos que podemos encontrar registros donde se encuentran más datos
que van a estar interactuando dentro de la unidad aritmética lógica y el contador de programas que va a indicar la cantidad de elementos que tiene. Una vez que llegamos a la unidad aritmética lógica, pasamos directamente al sistema de entrada y salida. Acá es donde ya encontramos cada uno de los datos y en estos sistemas de entrada y salida vemos que también tenemos los elementos como podríamos tener un mouse, un teclado, un monitor, un escáner o una impresora. En cualquiera de esos elementos aquí estará la información del sistema de entrada y salida. ¿Por qué son de entrada y salida? Justamente porque hay algunos elementos donde los datos son ingresados, como en el caso del teclado, o si no también tenemos otros elementos que forman parte del hardware, donde esa información va a estar instalada en este sector. O si no, elementos también de salida, como en el caso del monitor, donde justamente podemos ver esa información que recibimos a través de la pantalla. Esto vendría a ser parte de lo que es el modelo de von Neumann y ahora sí vamos a pasar a explicar el hardware. Bueno, para esta oportunidad traje un MADER para mostrarle y hablarle de la parte física de una PC. Bueno, ¿qué es un MADER primero? Un MADER es una plataforma electrónica donde fluyen o circulan todos los datos o información. Bueno, en la cual tiene varias funciones, ¿no? O se compone de varias partes. Tenemos los conectores IDE que nos sirven para conectar discos rígidos o lectoras ópticas. Cada conector se puede conectar a dos dispositivos. O sea, en esta podemos conectar un disco, valdría dos discos rígidos o dos lectoras ópticas. Bueno, en total 4. Y este otro que vemos ahí es el conector de disquetera, que hoy ya está casi en desuso. Bueno, lo que vemos acá son los PCI. Y este de color marrón es el AGP, que nos sirve para conectar placa de video, especialmente para juegos. Bueno, giramos. Esto es la placa de sonido, pero que viene con el MADER. Bueno, acá vemos los conectores USB, el conector de red, el puerto paralelo, donde se conecta el conector PS2, donde se conectan el mouse, el teclado y el VGA, donde se conecta el monitor. Bueno, este es el que dice socket, bueno, donde está el microprocesador. En esta ocasión les voy a mostrar cómo está inserta, ¿no? O sea, cómo se la puede sacar, y la muestro para que lo vean en forma física. Bueno, tiene su seguro y acá va el disipador con su cooler. Bueno, este conector, mayoría son dos de 24 pines, 20 por acá, 4 por acá, es donde se conecta la fuente de alimentación, donde vienen todos los voltajes o las tensiones. Una PC está conectado por la fuente como su base de energía, ¿no? Bueno, la memoria RAM, ¿dónde se conecta? Se conecta en estas dos ranuras, tiene para dos memorias y van conectadas, que tiene su lado, ¿no? Bueno, acá vemos la batería que sirve para mantener la hora y el famoso CMOS o el setup que se alimenta por la batería. Bueno, por hoy
Así como introducción sería todo, ¿no?